Bueno, el tema de la inseguridad domina este verano caliente en la Argentina, crece el consumo, la economía está pujante, pero los hechos de inseguridad no cesan y hay mucha preocupación en la población. La tenemos ahora como invitada, la diputada nacional Natalia Gambaro. Natalia, bienvenida. Gracias. Bueno, sos una de las referentes en este tema en el Congreso de la Nación, por lo menos desde el lado de las fuerzas opositoras. No se ha avanzado demasiado en proyectos en el Congreso, ahora parece que habría una puerta abierta para al menos debatir algunos temas, ¿no? Sí, no se había avanzado porque hasta hace un mes el oficialismo seguía insistiendo que no había un problema de inseguridad. A partir de la creación del ministerio y del reconocimiento del problema, parece que se empezó a mover, pero esto fue en diciembre cuando ya el Congreso había terminado con sus sesiones ordinarias. Creemos que en este nuevo periodo va a tener más espacio esa discusión. Bueno, indudablemente me parece, Natalia, que la presidenta se dio cuenta de que si no tomaba el toro por las astas en la cuestión de la inseguridad, podría llegar a complicarse el panorama futuro electoralmente. Hay un reclamo de la ciudadanía, la mayoría de las encuestas de opinión están señalando que la inseguridad es la principal preocupación. Sí, esto no es nuevo, esto se manifestó en las elecciones del 2009 cuando de Narváez gana las elecciones, justamente porque este tema fue el que nosotros más insistimos que había que tratar porque la situación era grave y había que prestarle atención. Un año y medio después parecieran haber entendido cuál era el reclamo social. Espero que lo sepan leer y tomen las medidas que se necesitan. En la provincia de Buenos Aires, de Narváez le gana a Néstor Kirchner, llevando justamente como punta de lanza propuestas respecto de la problemática de la inseguridad. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas después no prosperan. La provincia de Buenos Aires es uno de los lugares más calientes. Recordemos las 4 o 5 propuestas que ustedes están impulsando en el Congreso. Nosotros habíamos planteado varios proyectos de ley, era un paquete de proyectos de ley para el tema del narcotráfico, que planteaba la radicalización tan comentada, que planteaba una ley de protección del espacio aéreo, planteaba el control de los puertos para evitar que la droga ingrese, porque ese es el problema que tiene hoy el país. No produce drogas, pero deja que ingrese, y ya vimos el caso del avión, en grandes cantidades ingresa y se traslada libremente sin ser detectado. El otro punto tenía que ver con las armas, que es necesario ya mismo implementar un sistema que permite unificar un registro para que se sepa qué cantidad de armas se utilizan en delitos y cómo es que vuelven de una u otra manera a circular en el mercado negro para ser alquiladas o utilizadas de manera muy fácil. Después planteábamos una reforma en términos de la Policía Federal, que se ocupe de los delitos federales en todo el país y que no esté tan concentrado en la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, sino que esté abarcando todo el país en los temas que son de su competencia, que son el tráfico de drogas, el de personas, el de armas, delitos federales que tienen impacto en todo el país y que hoy no se está ocupando porque no tiene presencia en ese momento. Y el proyecto de ley penal juvenil, que tanto insistimos, pero que recién a fin de año se pudo llevar en la Comisión de Legislación Penal, que todavía faltan algunos pasos. Eso, entre muchos otros proyectos que también presentamos concretamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, haces una enumeración y lo que me llama la atención, dejas para el final justamente el tema clave por estos días, demostrando de alguna manera que la oposición tiene un proyecto más integral que solo bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Porque siempre desde el gobierno lo que se sostenía era, bueno, lo único que quieren hacer es criminalizar a los jóvenes, quieren bajar la edad a 14 años, no quieren debatir de otra cosa. Vos me mencionas 5 propuestas concretas, me dejás para el final el tema de los jóvenes. ¿Hay posibilidad de avanzar? Porque de alguna manera cuando el ministro del Interior dijo, bueno, la oposición tiene los votos necesarios si quiere avanzar con el tema de bajar la edad de imputabilidad, lo puede hacer. ¿Es así? ¿La oposición va a avanzar con esto cuando empiecen las sesiones ordinarias? Nosotros venimos avanzando desde el año pasado en los tratamientos a comisiones. Todavía falta tratar en una de las comisiones para que el tema vaya a sesiones ordinarias. La realidad, y que esto ninguno de los ministros lo dicen, que el oficialismo durante la mitad del año pasado hizo todo lo posible para que el Congreso ni siquiera sesione, ya ni siquiera preguntándose qué proyectos a tratar y cuáles no. La idea era no sesionar. Y hay muchas maneras de entorpecer y de hacer creer que la mayoría la tiene la oposición y que maneja el Congreso de la oposición, porque no es así. Se entorpeció el trabajo en las comisiones, se le daban más giros a los proyectos de la oposición de los que correspondía, no se daba el quórum en las comisiones,
sesiones, y esto en la Comisión de Seguridad fue dramático. Pudimos sesionar muy pocas veces y en la mayoría de los casos por ausencia de los diputados del oficialismo. Entonces también hay que poner en blanco sobre negro. Siempre se intentó estos temas, así como la reforma penal, que también quisimos avanzar. No siempre se puede cuando uno tiene que andar peleando con lo administrativo en lugar de estar discutiendo el fondo de la cuestión. Natalia, mencionabas el tema del ya denominado caso del narcoavión. Hace muy poco tiempo relevaron al jefe del aeródromo de la base aérea de Morón. Se habla de que podrían continuar las medidas del gobierno, es un escándalo, ya está prácticamente comprobado que la cocaína salió de la Argentina, no como el ministro del Interior sostuvo en su momento, de que la droga se había cargado en tiempo récord en 40 minutos en África. Y este es un tema clave, ¿no? La penetración del narcotráfico también está causando estragos en los estratos juveniles. Sí, porque además no solamente tiene que ver en términos de adicción, dentro de los cuales se ha hecho muy poco también a nivel provincial y a nivel nacional, tiene que ver con las estructuras criminales que se necesitan para el funcionamiento del narcotráfico. Cuando estas bandas se instalan, apelan a los eslabones más débiles de la sociedad para conformar esta red de narcotráfico. Es muy habitual detectar que los menores en conflicto con la ley tienen un problema de adicción y que además, para mantener esa adicción, participan del circuito de la venta. Entonces siempre se corta por lo más fino y a las cabecillas nunca se llega. Uno de los indicadores más claros en términos de la presencia en narcotráfico para desmentir esta cuestión de que la Argentina es un país de tránsito son las estadísticas de Naciones Unidas, que nos ubican como el principal consumidor de cocaína y de marihuana de América. ¿Sí? Entonces, ante este indicador, no tomar medidas en el asunto, tanto para atender a las adicciones como combatir al crimen organizado, es por lo menos dudoso que sean responsables y que lo puedan hacer. Francisco de Narváez ya está lanzado como candidato a gobernador bonaerense. El dirigente que ustedes van a apoyar como candidato a presidente es Mauricio Macri. Todavía no lo tenemos definido, porque habíamos pedido hacia dentro del espacio del peronismo federal paciencia, porque creíamos que las candidaturas tendrían que discutirse hacia marzo o abril. La realidad es que hoy nadie tiene candidatos, en todos los espacios se están debatiendo y son otros los que salen a manifestarse o a ponerse como candidatos, pero todavía no hay internas, no sabemos bien cómo van a ser las internas, no sabemos cuáles son los partidos que van a poder sobrevivir para llevar candidatos. Bueno, ya parece que hay muchos partidos que no sobreviven. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es la reglamentación final, que no por nada la están llevando hasta último momento para ver cómo pueden acomodar y cómo pueden entorpecer la vida de los partidos políticos y entonces dejar a los que se postulan como candidatos y a los otros, al resto de los dirigentes que quiere buscar la mejor opción, en nuestro caso, que represente los intereses de la provincia de Buenos Aires, hasta último momento. Natalia, gracias. Gracias. Ahí estaba la diputada nacional Natalia Gambaro. Toda la problemática de la inseguridad la seguimos analizando en vivo aquí en Asteriscos TV. Ya venimos.